Saludos cordiales, estimados jóvenes. A continuación les voy a dejar este video en reemplazo de lo que era la clase anterior, la cual por motivos de problemas técnicos no la pudimos tener, ¿verdad? Ustedes tienen el material, yo sé que han estado trabajando por ahí con lo que es un bloque de ejercicios. Sin embargo, vamos a recapitular y vamos a compartir por aquí la pizarra. Ok, en esta unidad les decía que vamos a hablar bastante acerca de lo que son los vectores. Y para poder trabajar con vectores, tenemos que comprender que los vectores son parte de lo que son las magnitudes físicas. Es parte de lo que es la unidad número 1. Nos acordamos que dentro de las magnitudes físicas teníamos magnitudes que eran escalares y teníamos magnitudes que eran vectoriales. Ok, entonces como tenemos magnitudes escalares, usted sabe que las magnitudes escalares son todas aquellas que están definidas por un número. Por ejemplo, magnitudes escalares, tenemos la masa, tenemos el tiempo, tenemos la presión, tenemos la energía, etcétera. Tenemos n cantidad de magnitudes escalares, pero también tenemos las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Son todas aquellas que están definidas por una magnitud, una dirección y un sentido. Es decir, tenemos una magnitud, una dirección y tenemos un sentido para que pueda ser lo que es un vector. Básicamente, los que entran dentro de las magnitudes clasificadas como vectoriales, tenemos la fuerza, porque está compuesta de otros elementos o de otras referencias para tener un resultado. Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración, el desplazamiento, campos eléctricos, campos magnéticos, etcétera. Todos estos son magnitudes vectoriales que las vamos a estar estudiando, las vamos a estar utilizando. Ahora bien, hay algo que se conoce como sistema de referencias. Vamos a pasar por aquí. Sistema de referencias. El sistema de referencias, jóvenes, ya lo conocemos. Sistema de referencias no es más que todo un marco o un parámetro guía de ubicación de puntos. Básicamente es un conjunto de convenciones usadas por un observador para medir la posición o las magnitudes físicas o lo que es un sistema físico de referencia. ¿Cómo le vamos a informar, por ejemplo, a otra persona la posición de un objeto, la posición de donde usted se encuentra? ¿Cómo va a ser ese marco de referencia? Ok, ahí es donde nosotros utilizamos el sistema de referencias. Por lo general, cuando hablamos de sistemas de referencias, estamos hablando de lo que es un plano cartesiano, donde usted sabe que tenemos eje X, eje Y, pero también podemos tener eje Z y cualquier otro eje que nosotros podamos ser o nos pueda servir como parámetro de referencia. Entonces los sistemas de referencia es eso, ubicar en un plano lo que son todos los datos que nos van a permitir posicionar un punto de referencia. Por ejemplo, en el plano que tenemos ahorita, yo le puedo pedir que me identifique el punto B, que este se encuentra en un sistema de referencias 6 en X, por decir algo, 5 en Y,
o lo que conocemos como coordenadas, 6,5. Ok, entonces usted sabe que este 6 hace referencia al eje de las X y el 5 hace referencia al eje de la Y. Si nosotros marcamos y más o menos lo voy a dejar referenciado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me dice que es 5 en Y. Entonces es positivo, va hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Entonces esta coordenada está en 6,5. Estamos hablando de hacer líneas guías. Y el primer coordenada se encuentra en este punto de acá. Eso es un sistema de referencia. Orientar cuáles son las coordenadas del plano cartesiano que siempre van a estar reguladas por X y Y. Dos puntos de referencia donde nosotros vamos a ubicar ese parámetro. Ahora bien, el sistema de referencias en ocasiones es más conveniente trabajarlo con una representación de puntos de acuerdo a lo que son las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares son todas aquellas que están marcadas por su referencia, por una referencia de llegada y una referencia de partida, pero una referencia de partida en ángulos. Por ejemplo, de repente yo puedo tener la siguiente situación y en esta situación yo tengo un parámetro de referencia de mis datos de 5 en 5 o valorados de 5 en 5. O sea, ya sabe cómo se determinan estas escalas. Y poner un punto o un objeto de referencia. Por ejemplo, yo puedo colocar por acá una estrella. Ok. Y consultar la estrella en qué punto de referencia se encuentra. Entonces usted viene y sabe que puedo tener sistemas de referencia que estén representados por un punto de acuerdo a coordenadas polares. ¿Cómo se llaman estas? Estas se llaman coordenadas polares. Pregunta de examen. Coordenadas polares. Las coordenadas de polares tienen lo que es una referencia numérica y una referencia en ángulos. Entonces nosotros podemos visualizar 10, 11, 12, 13, más o menos en el 13 está la estrella sobre el eje de las X. Y sobre el eje de las Y estamos a esta altura. Ok, pero las referencias polares no llevan eje de las Y, sino que me está diciendo que es un ángulo teta. Quiere decir que este ángulo está por acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Trazar una línea para verificar la inclinación de este ángulo y sacar un aproximado, más o menos 23 grados tiene de inclinación ese ángulo. Eso lo podemos determinar si nosotros trabajamos con nuestro estuche de geometría, ¿verdad? O de repente nos dan ya los datos, nosotros sabemos cómo calcularlos. Esto es lo que es las coordenadas de referencia, donde esta línea sigue teniendo la misma o el mismo tamaño que tiene del punto en X. Entonces ahí estamos hablando que esas son coordenadas polares cuando involucra un eje X con lo que es un ángulo de referencia. Entonces ahí hacemos ya nosotros nuestra indicación. Ahora bien, ya cuando conocemos qué son las coordenadas normales, cuáles son los sistemas de referencia con ángulos, entonces nosotros podemos ir transformando esas coordenadas cartesianas a lo que son coordenadas polares. Coordenada cartesiana, y aquí me muevo un poquito más, coordenada cartesiana, ¿qué es una coordenada cartesiana? Las coordenadas cartesianas son todas aquellas que me involucran eje de las X y eje de las Y. Vamos a ver por acá. Todas aquellas les decía que me involucran ejes de las X y ejes de la Y. Entonces vamos a ponernos hacia acá. Ejes de las X y ejes de la Y. Ahora bien, ¿qué sucede
con estos ejes de las X y ejes de Y. Yo los puedo convertir, decíamos, a coordenadas polares. Y las coordenadas polares son todas aquellas que involucran un eje llamado R, puede ser el eje de las X, y el segundo eje de referencia es un ángulo. Cualquier ángulo es el que nosotros vamos a trabajar. Ok, continuando con eso, la transformación de las coordenadas cartesianas a coordenadas polares se puede dar en viceversa y se pueden realizar utilizando lo que son las relaciones trigonométricas. Esta conversión se puede dar utilizando lo que son las relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la cosecante, todas ellas son relaciones trigonométricas o lo que en matemáticas conocemos como funciones trigonométricas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer una conversión? Por ejemplo, de repente usted me dice, yo quiero convertir el seno de teta de las coordenadas polares y sobre r. Ok, lo tenemos que transformar a su posición original. ¿Cuál es su posición original? Pasarlo a lo que son coordenadas normales, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las partes de un vector? Porque vamos a estar hablando que ya cuando hablamos de coordenadas polares estamos hablando de vectores. Un vector geométrico tiene tres partes. ¿Cuáles son estas partes? Aquí lo desgloso. Eso es un vector. Tiene una dirección, es decir, hacia dónde va a apuntar, pero ese apuntar se llama sentido. Y todo el cuerpo del vector se llama magnitud. O lo que es el arco del vector. Entonces, eso es pregunta de examen. Esas son preguntas de examen. ¿Cuáles son las partes o los elementos de un vector? Las propiedades del vector es que el vector tiene una igual magnitud, una igual dirección y un igual sentido. ¿Qué quiere decir eso? Igual magnitud, igual dirección, igual sentido. Quiere decir que yo tengo vector 1, vector 2, vector 3 y son iguales. Pero los puedo tener dentro de un plano cartesiano, por ejemplo, el vector 1 por acá, el vector 2 por acá, el vector 3 por acá, el vector 4 por acá. Y sigue siendo un mismo vector, lo único que en diferentes posiciones dentro del plano cartesiano. Y eso es lo que nos está sucediendo dentro de lo que es la guía. Si recordamos, las propiedades de los vectores suman. Es una de las propiedades. Los vectores suman. Ok, suma. Propiedades de la suma. ¿Qué quiere decir una suma de vectores? Que de repente yo tengo un vector A, tengo un vector B y puedo determinar el valor de mi vector C. ¿Y cómo lo voy a determinar? Ok, ese vector se va a llamar la referencia o el resultado de A más B. Eso sería lo que es la suma de vectores. ¿Qué más tenemos de suma de vectores? Si una persona camina, por decirlo algo, a 3 metros al este y luego 4 metros al norte, ¿cuál es la distancia de un punto inicial? ¿Cuál es esa distancia? Ok, borramos acá y tratamos de volver a hacer el ejercicio. Y el ejercicio nos dice que camina 3 metros al este, es decir, 3 metros al este. Y luego me dice, luego de haber caminado 3 metros al este, camina 4 metros al norte. Ok, al norte, directo al norte. 4 metros. Muy bien, me pide calcular la distancia desde el punto inicial, desde el origen, y cuál es la dirección, la distancia desde el punto 0 y cuál es la dirección.
¿ok? Los vamos a calcular en base a lo que ya tenemos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sumamos los vectores. Esa es la regla del paralelismo. Sumamos lo que son los vectores que parten desde el mismo origen y es decir que tiene una diagonal paralelograma. Los vectores, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer una suma, pero para eso vamos a aplicar una propiedad donde me dice que mi resultado va a ser un valor absoluto y ese valor absoluto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Como resultado, ¿qué tenemos? 3 al cuadrado, eso nos va a dar 9, ¿verdad? 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 9 más 4. 9, perdón, más 16. Ahí ustedes me ayudan en sus casitas con sus calculadoras, ¿verdad? Serían 25 más la raíz cuadrada de 25. Como resultado vamos a tener 5 metros. La distancia de este nuevo vector es de 5 metros. Y es como nosotros podemos ver la importancia de saber ubicar las posiciones para poder hacer lo que es una suma de vectores. Ahora bien, esta suma de vectores involucra que de acuerdo a las propiedades, yo puedo tener n cantidad de formas o de resoluciones para lo que son los vectores. Entonces ahí es donde entramos con las propiedades de los vectores. La primera propiedad o regla es el paralelismo. ¿Qué es esto del paralelismo? La suma de dos vectores que parten de un mismo origen en una diagonal de un paralelograma forman lo que es una sola proyección. Por ejemplo, si yo tengo esa figura, yo sé que parten del mismo origen. Ah, ok, entonces eso es un paralelismo. Si yo hago una transformación o hago una imagen de él, yo sé que puedo cerrar esta figura reflejando o la contraparte de lo que yo ya tengo. Entonces eso es un paralelismo, donde puede haber un vector central y no importa, ese vector central es la suma del punto de origen 1 más el punto de origen 2. Ok, pero también eso es sumamente sencillo cuando solo tenemos la suma de un paralelismo o de dos vectores normales. ¿Qué pasa si de repente usted se topa con otra situación? Vamos a borrar por acá. ¿Qué pasa si de repente su situación es no? Inició, después tuvo una pequeña inclinación, después nuevamente ya se arrepintió, se quiere ir para la casa y después definitivamente se encontró a su hermano por ahí y continuó hablando con él. Pero el origen lo tenemos por acá. Ah, ok. Pero aquí tenemos el origen A, el origen B, C, el origen D. ¿Qué vamos a hacer? Una suma de vectores. R, o sea, la sumatoria, el valor absoluto va a ser igual a A más B más C más D. La sumatoria de cada uno de ellos me tiene que dar el vector resultante. Ese es vector resultante. No quiere decir que sea menos, no quiere decir que sea más, simple y sencillo es un vector resultante. ¿Cómo los vamos a sumar? Sencillo, utilizando lo que son las propiedades. Vamos a dejar de compartir un ratito. Y vamos a pausar por acá.